Tal como somos, con Carmen Pérez, porque nadie es perfecto. La luz comenzó a perseguir el vehículo, sobrepasándolo y trazando las curvas que el conductor debía tomar. Unos hombres con batas blancas y rasgos difuminados examinaban sus cuerpos y manipulaban unos utensilios. Se trata de unos testimonios recogidos por el comunicador Miquel Navarro Allensa, unos testimonios de un matrimonio que acudía a un cumpleaños y que supuestamente tuvieron un encuentro ovni y una posterior abducción. Nos hablará sobre este hecho el propio director del cortometraje aquí en Tal Como Somos. Así comenzamos este segundo episodio de la segunda temporada de Tal Como Somos. Gracias por acompañarnos un episodio más, gracias por estar ahí al otro lado. Y bueno, como también es habitual, no será el único tema que tratemos en este episodio. Habrá más temas interesantes sugeridos por ustedes. Uno de esos temas viene, como siempre, como también les tenemos acostumbrados, con una pista. Y la pista del segundo tema es la siguiente. Dios mío, ¿qué demonios habrá ocurrido aquí? Hace miles de años, eso se estrella y esa cosa es expulsada o sale por sí sola y acaba congelándose en el hielo. ¿Usted cree en todas esas tonterías, Blair? No sé qué demonios hay ahí, es muy raro. Sea lo que sea, está enfurecido. ¡Maldita sea, quémalo, Jill! Aún hay actividad celular en esos restos. Todavía no están muertos. Pudo haber imitado 1 millón de formas de vida en 1 millón de planetas. Podría convertirse en uno de ellos en cualquier momento. Escuchábamos el fragmento de la película La Cosa, una película de terror y ciencia ficción de 1982 dirigida por John Carpenter y escrita por Bill Lancaster, basada en la novela de 1938 de John Campbell, que cuenta la historia de un grupo de investigadores en la Antártida que se encuentran con La Cosa, una forma de vida extraterrestre parasitaria que se asimila y luego imita a otros organismos. ¿Por qué hemos elegido este fragmento? Porque vamos a hablar de extraterrestres y de cine. ¿Cómo? Y es que en el mundo del cine los alienígenas están presentes de las más diversas formas. Desde comienzos del siglo XX, cuando el séptimo arte comenzó a tomar forma al mostrarnos los más diversos mundos y posibilidades, los extraterrestres estuvieron presentes en las narrativas de un sinfín de películas. Vamos a hablar de este tema con el compañero Juanjo Martín. Vamos a hablar de las mejores películas de invasiones extraterrestres de la historia. Y es que nos vamos a encontrar con extraterrestres amigables y otros no tanto, como es el caso de este fragmento de la película La Cosa. Y no será el último tema que tratemos aquí en Tal Como Somos. Hay otro tema y para ello vamos con la siguiente y última pista. Continúan las investigaciones sobre la desaparición del periodista y ufólogo Jaime Maussan, ocurrida en el bosque de Mirwood, Indiana. Se hallaba tras la huella del famoso chupacabras. Por allá yo lo vi. ¿Y dónde estás? Hemos elegido esta secuencia sobre una serie que se emite no en España, sobre el periodista mexicano Jaime Maussan, y ha sido esta secuencia porque nos ha resultado complicado encontrar una película o una serie donde se mencione al chupacabra. Hay muchas, pero ha sido complicado, pero bueno, aquí complicado nada, cuando se quiere se puede, y hemos conseguido pues este fragmento de esta serie porque hoy vamos a hablar sobre criptozoología de nuevo y tenemos la gran fortuna de contar para hablar sobre este tema con el periodista y escritor Javier Resine. Vamos a hablar sobre su último libro, Criptozoología en España, y es que también aquí en España hay un microcosmo zoológico plagado de animales ocultos. Así que una vez conocidos
los temas que vamos a tratar en este episodio, solo nos queda decir que empezamos. Ha llegado el momento de hablar con Miquel Navarro Ayensa sobre su cortometraje Abducción, un corto basado en una historia real, un hecho ocurrido a mediados de octubre de 1983. Como les comentaba al principio, hoy vamos a tener en Tal Como Somos a Miquel Navarro Ayensa, comunicador, escritor y realizador, crítico de cine en COPE Navarra y colabora además en diversos medios de comunicación. Hoy lo tenemos para hablar de un tema que nos interesa mucho y que ya hemos tratado en varias ocasiones aquí. Se trata del tema de las abducciones. ¿Y por qué? Porque él recientemente ha hecho un corto dedicado a una abducción, dedicada a un tema real que nos ha llamado mucho la atención y que aseguro que a ustedes no les va a dejar indiferente. Los saludamos ya, por supuesto. Hola, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado, Carmen, de estar en tu programa y bueno, pues con muchas ganas también de contar no solo pues este proyecto que ha surgido de forma muy natural, sino bueno, pues en qué está inspirado. Y además no solo en los hechos acontecidos en Muro Astrain, sino también de otros casos que también comentaremos que son muy interesantes. Sí, porque, bueno, comentar que tienes una gran trayectoria, eres una persona muy inquieta, que te gusta mucho el cine y de hecho ya no es el primer cortometraje que haces. Entonces, la curiosidad que tengo es por qué llegaste a tratar este tema, por qué decidiste hacer un cortometraje sobre este caso. Porque es un caso que lo viví en primera persona, no lo vi yo, evidentemente, pero sí pude entrevistar a los testigos, o bueno, digámoslo más adecuadamente, a los hijos de los testigos directos. Entonces, cuando es un caso que uno investiga, por su cuenta, y recuerdo ya de hace unos años que no solo además lo publiqué en la revista Año Cero, sino que bueno, pues parte de este caso y otros casos que ya comentaremos, lo hablamos de ello en Cuarto Milenio, hace unos cuantos años, pues bueno, siempre es un caso que te marca por lo cercano, porque siempre escuchas este tipo de casos extremos o de frontera, ¿no? Con estos casos frontera, pues más bien en películas, evidentemente, o a través de localizaciones muy lejanas, ¿no? En Estados Unidos, en Rusia, y, y esto fue aquí, cerca de casa, en Navarra, cerca de donde yo vivo, con lo cual no hace falta irse muy lejos para tener un encuentro con lo desconocido. Y en este caso, pues sí que me llamó muchísimo la atención. Te toca más en lo personal incluso el poder estar entrevistando a las personas que tuvieron ese contacto o estuvieron muy cerca de tener ese contacto. Incluso en la presentación del cortometraje en el Corte Inglés de Pamplona, uno de los hijos, Luis Beroiz, lo pudimos tener en directo y tras la proyección, y nos contaba cómo él era ese hijo que estaba preocupado porque sus padres no volvían a casa y tardaron pues casi 4 horas en un recorrido de apenas 10 kilómetros. Hubo un tiempo perdido, que ahora entraremos en los detalles. Y claro, cuando te habla el hijo de los afectados de esa manera y lo está contando al público, pues realmente uno se transporta a aquel año 1983. Efectivamente, ¿no? Que, bueno, me imagino que en aquella época tuvo que comentarse mucho ese caso. No sé cómo, ya que has hablado con el hijo, cómo lo vivieron ellos, cómo al contarlo, si lo llegaron a creer o fue algo como normal en ese lugar, si era el primer caso o ya se había comentado alguna vez, en alguna ocasión, algo similar a lo que sucedió con este matrimonio. Sí, este matrimonio fue la única vez que tuvo un encuentro pues con lo desconocido, ¿no? Podemos decir. Y nunca salió del entorno familiar. Nunca pues por miedo, ¿no? Al que dirán, a pensar que estuvieran locos. Hay que comentar que este caso les ocurrió a un matrimonio ya mayores, estaban jubilados en aquel momento. Ya, pues por imperativo de la edad fallecieron. Pero claro, los hijos que fueron testigos de cómo vivieron esos años posteriores también,
con sus diversas afecciones ante lo ocurrido. Digamos que hubo una especie de estrés postraumático, ¿no? Podemos llamarlo así, porque afectó a la salud. Esto también lo he encontrado en otros casos y fue curioso, ¿no? Esto ocurrió en una carretera que hoy en día podemos incluso realizar el recorrido, aunque hay alguna pequeña variación, pero prácticamente está igual, ¿no? Venían del barrio pamplonés de Iturrama, de un cumpleaños de otro de sus hijos. Este matrimonio que iba en un Renault 6 y eran, digamos que era sobre las 10, 10:30 de la noche. Y en un momento dado, digamos que el recorrido era salir de Pamplona, llegar a Cizur Mayor, atravesar Cizur Mayor, seguir hacia la carretera de Gazolaz, y al salir de Cizur Mayor, María, la esposa de Ildefonso, le llamó la atención una esfera que iba flotando al margen derecho de la carretera. Y dijo aquella frase tremenda, Carmen, que fue: Ildefonso, la luna nos sigue. Pues imagínense los oyentes, ¿no? Que de repente una esfera extraña pues está acechando el vehículo, ¿no? Tremendo. Sí, no, tremendo y es algo como que se repite, ¿no? Porque lo que estás comentando ahora, en caso de adopción, es algo que se repite mucho, ¿no? Como esa esfera, esa luz que ciega, ¿no? Persigue, ¿no? En este caso, pues a este Renault, ¿no? A este coche. Y bueno, esto nos estás contando, nos estás poniendo en situación. ¿Y qué sucedió después, Sí, Piquel? sí, es palpitante incluso porque si los oyentes, si hay algún oyente incluso que es de la zona, puede realizar el recorrido, salir de Iturrama, ir hacia Cizur Mayor. Ahora hay que atravesar Ardoy, que es una urbanización nueva, entonces no existía, era todo pues campo, ¿no? Eh, en la carretera ya de Gazolaz, que es otro pueblecito, allí hacía diversos, como digamos, alardes esa esfera. Se ponía delante del vehículo, marcaba incluso la trazada de la curva que iban a tomar a continuación. Pues una serie de... Ellos notaban como que aquello era inteligente, ¿no? Y tenían mucho miedo. Eh, ella se hacía muchas cruces, María, eh, qué miedo, por Dios, qué miedo, todo este tipo de cosas ante lo inexplicable. Y en un momento dado, aquella luz, aquella esfera se plantó delante de ellos, se quedó quieta en medio de la carretera. Y fue cuando entonces vieron lo que más les llamó la atención, que fue una especie de grandísima estructura triangular. Aquello, como dicen ellos, como expresaban, les estaba esperando. Y ahora viene lo realmente, vamos, extremo, ¿no? Que no es que ellos aparecieran pues dentro de alguna estructura, de alguna nave, como se ha descrito en otras ocasiones, sino que accedieron como por una especie de rampa, de mecanismo, con el coche inclusive llegaron a este artefacto. Nos imaginamos que aquello, por alguna especie de extraña inercia, eh, pues absorbió el vehículo, que se lo condujo por una especie de rampa y lo introdujo en esta estructura que describía Ildefonso Beroiz como de 7 pisos. Tremendo, es una cosa pues nueva, es verdad que siempre cuando hemos escuchado estos casos, jamás es el vehículo, ¿no? El que sube, ¿no? Pues y yo me imagino la situación, ¿no? Como lo habrás plasmado en el cortometraje, esa situación de pánico, ¿no? De extrañeza, de encontrarse con todo aquello sin esperarlo, ¿no? Y posteriormente, Miquel, es que yo estoy como ahora como un oyente, ¿no? Como con ganas de saber qué pasó después. Sí, bueno, yo luego comentaré un poco el cortometraje porque he metido otro tipo también de elementos, está inspirado evidentemente, me tomo licencias cinematográficas y también de otros casos que también voy a comentar, de los que me he nutrido. Pero en este sentido, bueno, pues nos habíamos quedado en ese vehículo que asciende por esta rampa y ya lo siguiente que se encuentran es ellos tumbados en una especie como de camillas y estaban siendo examinados. Además, yo en un primer momento entrevisté a Miguel Beroiz, el hijo de los abducidos, y el día de la presentación, como decía antes, en el Corte Inglés, estuvo Luis Beroiz, que después, posteriormente, estuvo comentando también otros detalles. Y añadió detalles que yo no conocía y que tampoco me había dicho Miguel, que por ejemplo, bueno, pues estaban como entubados, una serie de tubos de de artilugios, estaban como manipulando su cuerpo, como siendo examinados. También un clásico, ¿no? Dentro de este tipo
de abducciones que Sí. hemos escuchado, que son examinados y demás. Y claro, ¿cómo eran? Los oyentes se preguntarán, ¿cómo eran estos individuos? Ujú. Porque evidentemente Efectivamente. había unas personas o lo que fuera ahí, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que quizás nos inquieta más, ¿no? Porque la sensación esa, muchos casos, es verdad que tú en esto conoces más, has investigado más, muchas veces incluso las personas que son abducidas dicen que no recuerdan nada, ¿no? Que muchos están sometidos a hipnosis para recordar, pero en este caso lo vivieron y lo pudieron contar con detalles. Entonces, claro, en este caso conocemos cómo eran esos seres, ¿no? Que estaban pues en ese momento pues haciéndoles pruebas. Pues cuéntanos, Miquel, con ganas de Sí, saber. ellos describen, claro, bueno, a esto hay que añadir otro elemento más, que no se acordaron, digamos, de golpe de todo. Esto es muy interesante y también es característico de otras abducciones que además no se conocen. Es curioso cómo hay abducciones que no se conocen para nada entre sí, pero tienen elementos en común. No solo el missing time, ese tiempo perdido, es un trayecto de 10 minutos en más de 3 horas, esto es tremendo, sino que además fueron recordando detalles conforme avanzaron los años. Esto es muy interesante también. Ujú. Que van Ya, van recordando más con más claridad, años después. Mm. efectivamente, ¿no? Y muchos de ellos, pues, bueno, no, el caso de Expediente X, ¿no? De la serie que nombramos mucho aquí en Tal Como Somos, que está basada en casos reales, como dices tú, siempre se le da ese toque cinematográfico, pero muchos de ellos incluso tenían algún tipo de marca, ¿no? Algún tipo de sueño después o pesadilla, ¿no? Que les hacía recordar. Así es, efectivamente, es así. Bueno, pues aquí la descripción es muy curiosa y muy interesante, ¿no? No describen a estos seres, a estos tipos como, pues como extraños hombrecillos, pequeños y cabezones con ojos saltones, como puede ser un clásico, sino que lo describen de forma muy interesante. Eran unos tipos que llevaban como una especie de batas que aparentemente podían ser humanos, pero no les veían bien la cara. No por nada en especial, las veían como la cara como deformada, pero no porque ellos estuvieran deformados, sino porque ellos lo veían así como si les hubiera hecho efecto algún tipo de narcótico. Esto es muy interesante. Parecía que les habían suministrado algún tipo de narcótico. Ildefonso, que había sido militar además, su teoría era que aquello, que habían sido el experimento de algún extraño experimento de los militares. Esto él bueno, lo afirmó siempre. Esto es curioso, ¿no? Sea lo que fuere, aunque no sabemos cuál es la causa de este caso, él aludía a que era tema de experimentos militares, cosa que ¿Sabes, Miquel, que comentando todo lo que estás diciendo, indirectamente, pues uno también, por lo menos en mi caso, tengo la sensación esa, ¿no? Como se ha comentado también, el hecho de que pueda ser algún tipo de experimento, no sé, por parte de los militares. Pero bueno, que le entiendo a él, ¿no? Que sintiera o pensara eso, ¿no? sí, Era como más real, más racional. al final también, lo que yo creo que todos, o bueno, no todos, pero prácticamente las abducciones, el mayor porcentaje es una especie también de vulneración de la privacidad, de violación incluso del propio cuerpo de alguna forma, ¿no? Porque estás ahí en contra de tu voluntad. Y no sabemos cuál es la causa o el origen de esto, realmente no lo sabemos, pero es curioso que, bueno, que en este caso él aludiera a esto mismo. Además, se veían como una especie de habitáculo separado por unas camillas, con una especie de artilugios, de tubos que tenían en sus cuerpos, y posteriormente, bueno, pues fueron introducidos, esto es muy interesante, introducidos de nuevo en el vehículo y solo recuerdan que ya estaban plantados delante de la casa. Y fue cuando Luis, que estaba en ese momento, Luis Beroiz, el hijo en aquel momento que estaba esperando a sus padres, se dio cuenta, bueno, pues que había habido ahí más de 3 horas en un trayecto de apenas 10 minutos. Había habido un tiempo perdido. Ellos llegaron muy asustados y, como digo, pues con el tiempo fueron recordando y añadiendo más detalles al relato que siempre estuvo en el seno familiar. Nunca salió a nivel público, nunca publicaron nada, ni nunca, bueno, pues acudieron a ningún sitio para contar su historia, sino que años después, pues me la contaron a mí. Pues además, mediante otro caso que no tiene nada que ver de un avistamiento ovni. Claro, a eso me refiero que el hecho de que, bueno, que ha sido un proceso de investigación, es un caso que estaba ahí escondido y que tuviste la gran fortuna, bueno, también porque estuviste en el lugar, en el momento adecuado y también gracias a, pues, a lo que te gusta, ¿no? También investigar este tipo de casos, ¿no? Que tienen que ver con el tema OVNI.
Nos comentabas al principio, Miquel, que no es el único caso, ¿no? Que nos ibas a comentar esta noche, que está incluso relacionado con cerca de esta localidad, ¿no? Sí, hay otro caso que es el caso de Torres de Lorz, que también publiqué en la revista Año Cero. Esto es muy interesante, esto es de unos años un poquito después. Bueno, hay que decir que en el cortometraje yo intenté, ahora hablar un poquito del rodaje, intenté conseguir ese R6 para ser lo más fiel a aquel caso, al caso Murastren posible. No me fue posible conseguirlo, pero sí conseguí un Renault 5 del año 94. Ujú. Lo traslado en ese año, los hechos los traslado al año 94, pues bueno, pues en base a que tenía ese vehículo de aquel año y cambio algunas cositas. Y añado algunos detalles también, como esos efectos físicos que a veces no son del todo buenos, como los que le ocurrió a bueno, al protagonista, a Marcos Ibáñez, al protagonista del encuentro de Torres de Lorz, porque, esto también fue bastante brutal, porque fue un artefacto que, según nos cuenta, bloqueó su vehículo, le interceptó el vehículo, lo bloqueó y tuvo hasta problemas para salir de su propio coche, como que algo le apalancaba, decía en palabras textuales, y logró salir del vehículo. Al salir de su coche, se giró y vio cómo alguien había dentro de un artefacto, ¿eh? Alguien estaba metido y además lo describe de forma absurda, como en muchas ocasiones ocurre. Estaba como, el ser que describe estaba como forzado dentro de una especie de cúpula semiesférica, algo que no tiene mucho sentido, pero que es también lo que solemos comentar los investigadores, ¿no? El relato de lo absurdo que a veces acontece y te sacude, ¿no? Y él sí que tuvo una sensación cuando le atrapó este artefacto y le bloqueó el vehículo, de brisa que le recorría Ujú. su cuerpo, y a raíz de aquel encuentro sí que es cierto que tuvo quemaduras por todo su cuerpo, si bien hay que decir que no fueron graves, fueron quemaduras leves, pero son quemaduras que tuvo que tratarse. Yo sí que lo he reflejado también en el cortometraje. Nuestra protagonista también sufre efectos físicos que le producen diferentes dolencias. Y esto, bueno, pues me he encontrado en este caso y otros casos también, como el de una chica llamada Idoia, que en este mismo término de Torres del Or tuvo un encuentro con un objeto posado, del cual salieron dos seres, según ella describe, y le dieron la mano. Llevaban unos trajes, según sus palabras, como de colorines. Esto todo en base, como por supuesto, a los testimonios que he recogido y cómo le dieron la mano, le ofrecieron la mano y a raíz de aquel encuentro, pues tuvo diversas dolencias físicas, en el caso de esta pobre chica, pues irreversibles. Realmente son encuentros, pues, límite, muy, muy traumáticos y Ujú. inusuales. Yo me he encontrado con muy pocos casos de este tipo. Sí, no, hablando del tema del rodaje, ¿qué tal, cómo fue en general el tema de con los actores, ¿no? Porque a mí es un tema también como, en eso coincidimos, el tema pues de el cine en general, ¿cómo te viste? ¿Lo disfrutaste? Que me imagino que sí, ¿te encontraste con alguna dificultad a la hora de plasmar esta historia? Sí, no, bueno, la verdad que es que todo ha ido muy bien. Hay que dar las gracias también pues a los responsables del ayuntamiento de la Cendea de Cizur, que fueron los que bueno, pues me concedieron todos los permisos pertinentes para rodar. Y además el jefe de policía de la zona, estuvimos comentando, ¿no? Estos casos tan extraños, porque fíjate qué curioso que hoy en día toda esta carretera está vigilada por hay cámaras de seguridad en las carreteras, en este tramo. Y hablaba con él y además estaba en su despacho viendo las pantallas por donde transitaban los vehículos. Decimos, fíjate, si en aquella época hubiera estos medios y nos enteramos de este caso y revisaríamos entonces los vídeos, ¿no? Las imágenes de las cámaras. Imagínate que encontramos algo, ¿no? Esto la verdad que es curiosísimo, ¿no? Pues, Que puedas incluso, bueno, pues cotejar de alguna forma con los medios que tenemos hoy en día de algo tan, tan curioso. sí, la verdad que sí, ¿no? Que bueno, también es otra cosa que hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? Que antes quizás, pues qué pena, ¿no? No contar con esos medios y ahora que los tenemos, pues tampoco se escucha, ¿no? O no se visualiza tanto, ¿no? Casos como nos gustaría para Eso los es. amantes de este tipo de eventos, ¿no? De este tipo de sucesos. Eso es. Sí Pero que es cierto que he visto alguna grabación curiosa, em, pero bueno, también hay que tener mucha cautela con las fuentes, ¿no? De dónde surge todo esto,
pero sí que algunos archivos que he tenido acceso, fiables, quiero decir que de primera mano sé de dónde han salido y las condiciones en las que se han grabado, no es algo cogido en internet, por así llamarlo. Y bueno, hay ciertas imágenes, son curiosas. Lo que pasa es que sí que es cierto, y también hay que decir que hay personas que no quieren tampoco contarlo, así como otros sí, pero hay personas que, y que igual queda silenciado, pero bueno, sería bueno poder transmitirlo e investigar, si así sucede, ¿no? Aquí siempre animamos que si hay algún oyente que nos quiera contar una historia similar o que le haya sucedido algo de estas características, pues que, bueno, que ya es como complicado, ¿no? Pero bueno, que les animamos a que la cuente, ¿no? Porque seguro que no es la única y una evidencia de eso, de este hecho, es el cortometraje que has realizado que está basado en una historia real. Bueno, en lo que comentabas, Miquel, el tema de que, bueno, has investigado mucho sobre estos casos y ahora te voy a hacer una pregunta relacionada con esto, de todo lo que has investigado, ¿no? Aparte de este hecho que relatas, ¿alguno te ha llamado especialmente la atención? Sí. Y por qué de todos los casos que has investigado o no vivido, porque vivido no has vivido ninguno, que yo sepa, si nos quieres contar algo en ese sentido, pues también, eh, que suele Sí, pasar, sí, no bueno, te pues he creas vivido que... uno, viví uno criminológico, por Sí. así llamarlo. Claro, es que la mayoría de las personas que se dedican a investigar este tipo de fenómenos, ¿no? Inexplicables, bueno, que alguna explicación siempre tiene que haber, es porque ha vivido algo muy cercano, ¿no? Y que le ha dado por seguir, pues ese camino. Sí, bueno, en mi caso no es que, bueno, sí que he visto, bueno, pues ciertas, he tenido acceso a ciertos casos, pero, por ejemplo, a nivel de, digamos, de lo extraño, sí que hubo uno que me marcó muchísimo, que es que si no lo he hecho ya es porque, pues tampoco sé muy bien la explicación, porque no, porque se me han unido otras cosas, otros factores, pero siempre he tenido en mente realizar algo sobre el seco, ¿no? Es un caso que lo viví yo en primera persona, que es muy interesante, que además tuvo su reportaje también en su momento, en Cuarto Milenio, pero sí que es algo que quiero yo realizar, pues igual con esta fórmula, ¿no? Con una especie de documental, ficcionado, con recreaciones. Y es que en el año 2012, creo recordar, ya pasa el tiempo, volvía yo de Tarragona hacia Pamplona y Ujú. se me averió el vehículo en un lugar muy concreto. Bueno, pues a raíz de aquella avería, conocí, bueno, el que cuando tienes estas vicisitudes, pues estos problemas, pues llamas a una grúa y demás, ¿no? Y la persona que vino a socorrerme con la grúa me contó, bueno, en el viaje que todavía nos quedaba, porque él fue el que me llevó a casa, en ese trayecto me contó precisamente un caso que le había ocurrido a él. Era tan interesante que un mes después quedé con él en persona para poder entrevistarlo y realizar, pues todo el reportaje que hicimos. Pero todo esto es curioso como, de no haber tenido yo aquella avería, no me hubiera enterado yo de este caso. Y es el caso de El Seco, que es una especie de figura errante, digamos un tipo con ropajes antiguos que aparece en los caminos, y cuando aparece normalmente es para, anunciar algún mal augurio. Es curiosísimo. Digamos, por establecer un paralelismo que sería como una especie de Mothman, ¿no? Nuestro. Ujú. Sí. Pero en este caso no estaría embozado ni tendría figura de polilla, que es precisamente lo que significa Mothman, hombre polilla, sino que sería pues una persona normalmente vestida con ropas del siglo, pues digamos, XIX, con sombrero, en muchas ocasiones. Y cuando aparece este hombre del sombrero, al que muchos se llama el Seco, porque muchos de los pastores, donde originariamente se aparecía muchísimo, lo llamaban así coloquialmente, el seco. Y cuando ves al seco en los caminos, en las intersecciones, algo malo va a ocurrir. Puede haber una tormenta eléctrica inminente, puede ser que tengas que ponerte a refugio en alguna caseta de pastor, o puede ser que tu propio ganado corra peligro. Bueno, esto yo creo que es intrínseco al ser humano, que es apasionante, pura antropología, pura etnografía de nuestro país. Y esto lo conocí yo aunque el caso que investigué en principio era en Candás, nos en Bujaraloz, también en Aragón. Posteriormente, investigando más detenidamente, encontré casos en Andalucía, en la Sierra de Gibalto, en Granada,
Ujú. en esta sierra, en donde precisamente los pastores de la zona lo llamaban así, el seco. Y es un caso que, pues muy, muy interesante porque los encuentros con el seco han sido muy interesantes. Además, una de sus particularidades es que siempre llevaba los zapatos relucientes, ¿no? Son detalles que te ponen los pelos de punta. Pues sí, pues ganas de que hagas un cortometraje, ¿qué quieres que te diga, Miquel? Sobre, ya me lo estoy imaginando, sí, me lo estoy imaginando. Y hablando de cortometraje, ¿cuándo o cómo podemos ver tu corto, Abducción? Bueno, Abducción todavía, claro, está tan reciente, ¿eh? Te has adelantado casi en primicia para hablar de ello, que todavía no es de dominio público porque, tiene que tener su recorrido por festivales y demás, pero sí que el próximo día 16 de febrero, y esto sí que lo digo en primicia, porque no lo he dicho Sí. todavía en ningún Ah, sitio, pues muchas gracias. pues va a estar en Madrid a las 7 de la tarde en un local que se llama La Reina Lagarta, que está en Malasaña. Ya Ujú, daremos más detalles. Y este local, La Reina Lagarta, se va a proyectar el cortometraje y no solo se va a proyectar, además la entrada va a ser gratuita, por supuesto, libre, hasta completar aforo, sino que va a estar presentada también por mi compañera Bruno Cardeñosa, todos conocemos quién es, ujú. el director de La Rosa de los Vientos. Estará también David Cuevas, compañero también de Espacio en Blanco, y además la persona que ha puesto música a mi cortometraje, porque tiene esa faceta también musical, David, y presentará a Jesús Ortega, compañero también del podcast El Dragón Invisible, de Radio Castilla-La Mancha. Así que bueno, pues vamos a estar ahí un grupo de buenos amigos hablando de todo ello, además también con la presencia de Miguel Pedrero, el director de la revista Año Cero y además también de la editorial Cidonia. Así que, bueno, vamos a estar buenos amigos y no solo para hablar del cortometraje, sino que posteriormente a la proyección vamos a hacer pues una tertulia ufológica que va a estar muy interesante. Así que yo os invito a todos a venir. Muchas gracias por la primicia y seguro que bueno, los oyentes estarán deseosos de estar esa noche con todos ustedes. Para terminar, Miquel, porque yo estaría hablando contigo mucho más tiempo, Sí. muy interesante todo lo que nos cuentas. Sé que no solo tienes este tipo de proyectos, has escrito muchos libros y tienes incluso ahora, me comentabas antes de entrar, varios proyectos. ¿Nos quieres adelantar alguno o prefieres ya eso reservarlo para más adelante? Venga, pues vamos con otra primicia, porque me acabo de acordar ahora que Sí, mirando la agenda, ¿verdad? Porque esta es muy bonita y no tiene nada que ver con el misterio, pero sí. también, bueno, pues en este mes de febrero, el 23 de febrero, que creo que cae jueves, vamos a tener una tertulia en el Corte Inglés de Pamplona, presentando un cortometraje mío de corte social, que no tiene que ver con estos temas, que se llama Antonio el Loco, que es una persona sin hogar que vivía en la calle y al cual le hice una entrevista y de ahí saqué un extracto con los momentos más significativos. Bueno, pues vamos a hacer una charla conjunta con Cáritas Diocesana, para visibilizar pues, a las personas sin hogar y hablar un poco pues, cuál es la situación en España de estas personas, cuál es la ayuda que se presta y qué podemos hacer nosotros por estas personas, que yo creo que es lo más interesante. Y sobre todo, pues bueno, pues recordar a Antonio que falleció el 9 de diciembre y recordar a Antonio pues, las grandes enseñanzas, la gran sabiduría que nos ha legado en este cortometraje que le realicé en esta entrevista, también que es extensible, que se puede ver en YouTube, Antonio el Loco, con meterlo lo veréis, Antonio Gálvez López, cariñosamente el Loco, por aquello de la genialidad que tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues estas personas que muchas veces pasamos de largo, no nos fijamos en ellas, pues bueno, a través de esta tertulia con Cáritas, pues hablaremos de cuál es la situación en España de estas personas y qué podemos hacer nosotros por ellas. Pues sí, pues es muy importante que personas como tú, que le gusta este tipo de hacer este tipo de cosas, pues ayuden, ¿no? Siempre he dicho yo, si no, es el tema de plasmar, ¿no? El de contar historias, ¿no? Al final, y sobre todo historias de personas como él, ¿no? Que pueden pasar desapercibidas, pero tienen tanto que decir, ¿no? Y contar. Pues, Miquel, solamente me queda decirte que nos encantaría tenerte de nuevo en algún momento aquí en Tal Como Somos y apuntar todas las fechas que nos has dicho y desearte todo lo mejor, que estoy convencida que va a ser así.
Pues muchas gracias, es un placer estar en Tal Como Somos y bueno, pues cuando queráis, yo encantado, Carmen, de poder hablar en tu espacio, porque la verdad que pues esta fórmula es la que a mí más me gusta, ¿no? De hacer algo, pues bueno, una tertulia de forma natural y además siempre también sin perder la profesionalidad que tienes. Así que enhorabuena por este podcast que lo vamos a seguir muy de cerca y lo vamos a compartir. Gracias, gracias, Miquel. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Estaré muy pendiente también de tu trabajo. Un Un abrazo, abrazo. muchas gracias. Gracias. I'd pluck a fair rose for my love. I'd pluck a red rose blowing. Love's in my heart, a trying so to prove what your heart's knowing. I'd pluck a finger on a thorn. I'd pluck a finger bleeding. Red is my heart, wounded and forlorn, and your heart needing. Los extraterrestres y el cine es el tema elegido para comentarlo con el compañero, el periodista científico Juanjo Martín, un tema que nos apasiona y que esperemos que como nosotros también lo disfruten. Aprovechando que hace un momentito hablamos con Miquel, hablamos sobre abducciones y que además hace poco también escuchamos que se habían desclasificado imágenes de ovnis de la Marina Americana y que a nosotros nos encanta el cine, pues vamos a aprovechar que también al compañero Juanjo pues le apasiona como a mí, para enfocar el tema ovni, el tema de los extraterrestres, con el cine. ¿Verdad, Juanjo? Hola, ¿qué tal, Carmen? Encantado de estar contigo una vez más y con todos los oyentes. Un placer hablar de este tema, que es un temazo, a mí me encanta. Es un El temazo cine. y yo toda maleducada, ni te digo ni hora ni nada. ¿Sí? Ay, Pero desde bueno, luego. ya es como la confianza, ya Sí, es sí, como no lo vamos a tener en que cuenta. es así, no me lo vas a tener en cuenta, ¿verdad que no? Yo lo Claro sé que no. que no. Pero es un temazo, como bien dice Juanjo. Sí, es un temazo porque la existencia, ¿no?, de extraterrestres es un tema que siempre nos ha interesado al ser humano, ¿no? Y lo hemos visto en la literatura, en el cine, en cualquier representación artística que el hombre ha tenido, lo ha expresado así, ¿no? Y bueno, independientemente de que existan o no, de que lleguen o no, que yo sabes que soy de la opinión de que no están llegando por aquí, pero existir seguro que sí, pero muy lejos, desafortunadamente. El cine ha captado ese interés y desde el primer momento de que el celuloide se puso en marcha, la temática extraterrestre ha estado ahí. Y la primera vez que pudimos ver un extraterrestre en el cine fue a principios del siglo XX, en 1902, en la mítica película Viaje a la Luna. Ahí ya vemos a los extraterrestres por primera vez en el cine, ¿no? Fíjate que pronto, 1902, casi en los primeros instantes del cine. Y desde ahí no hemos parado, porque lo que sí que se ha visto, y con estudios sociológicos se ha demostrado, es que la situación económica y política de la Tierra y de algunos países influye a la hora de percibir y demostrar al extraterrestre en el cine, ¿no? Y además que es una influencia que luego es permeable a la sociedad y en muchas ocasiones personas que afirman haber visto ovnis extraterrestres lo que están haciendo es copiar un poco lo que han visto en la pantalla, ¿no? Y es como unas influencias que van de un sentido u otro, ¿no? Son vasos comunicantes. A veces el cine influye a la sociedad y la sociedad influye al cine. Y vamos a ver en este ratito que cómo el contexto político ha marcado un poco la visión que tenemos de los extraterrestres, a veces malos, a veces menos malos, a veces amistosos, a veces guerreros, y eso sucedió, por ejemplo, después de este pistoletazo, en 1902, cuando se pensaba, y esto sí es cierto, hubo una época que todo el mundo estaba convencido de que en Marte había vida, y era muy normal, porque los astrónomos,
los astrónomos profesionales observaban o decían observar, o creían observar, mejor dicho, canales en Marte, ¿no? Construcciones en Marte. Y se hizo muy popular. Entonces, pues claro, si hay canales y construcciones en Marte, evidentemente hay extraterrestres, hay marcianos, los famosos marcianos, y si están ahí, Efectivamente. claro, y si están ahí, estamos a tiro de piedra, y por qué no van a llegar a nosotros, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un montón de pelis que juegan con esto de las visitas marcianas, que si nos invaden los marcianos, de ahí, de principios del siglo XX comenzó esa tendencia que todavía no hemos abandonado, aunque ya hemos mandado muchos rovers a Marte y ya hemos visto que no hay ni construcciones, ni marcianos, ni nada, pero sí que hubo una época en la que era pues muy normal pensar que había vida en Marte, ¿no? Fíjate. Y luego podemos encontrar un punto de inflexión muy importante en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial, todos a tope con Marte, pero la Segunda Guerra Mundial, ahí lo cambia todo, hay un punto de inflexión, como digo, y tiene que ver mucho la presentación que nos dio a la humanidad los norteamericanos, los estadounidenses, de las bombas nucleares, ¿no? Se lanzaron 2 bombas nucleares en Japón, Hiroshima y Nagasaki, y ahí vimos el poder de la energía nuclear. Y eso lo cambió todo porque se contagió, por un lado, lo casi, no iba a decir sobrenatural, pero lo impresionante, la fuerza tan grande que tiene esa energía y la necesidad de que esa energía se controle. E incluso en esos momentos, como por ejemplo la crisis de los misiles de Cuba, vimos que estuvimos a punto de una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, se empiezan a poner de moda 2 cosas. Primero, los extraterrestres que nos quieren salvar de nosotros mismos, son pues ecologistas, vienen a advertirnos del peligro de las armas nucleares, y otros pues que, que, que nacen provocados casi por ese tipo de energías, ¿no? Y que casi la energía nuclear se convierte en algo que lo permite todo, ¿no? Por ejemplo, y yéndonos al tema de los superhéroes, vemos que muchos de ellos adquieren sus poderes a través de energía nuclear, explosiones radio gamma, etcétera, ¿no? Pues algo parecido sucede con el mundo de los extraterrestres, ¿no? Y luego, en la Guerra Fría, por ejemplo, sucede algo muy curioso, Carmen, porque hay algunas películas que hablan de los rusos sin hablar de los rusos. O sea, te voy a poner un ejemplo que seguro que lo conoces. No sé si has visto una película de 1956 que se llama Los usurpadores de cuerpos. Efectivamente, sí, un Sí, clásico, ¿no? Sí. sí, es un clásico donde los extraterrestres cogen, hacen copias de los humanos y empiezan a invadir la Tierra, ¿no? Es una invasión. ¿Y qué caracteriza a esos extraterrestres? Que no tienen sentimientos, ¿no? ¿Te acuerdas? Eran personas grises, sin sentimientos. Exactamente tal y como los norteamericanos vendían cómo era la vida detrás del telón de acero, ¿no? Estaban un poco reflejando cómo era, cómo decían ellos que eran los rusos, ¿no? Sí, grises, incapaces de tener sentimientos, etcétera, ¿no? Luego, avanzando un poco más, llega el caso Roswell, ese supuesto ovni que se estrella en Roswell, en Nuevo México. Un caso Y que ha dado mucho que hablar y que a día de hoy todavía se comenta, ¿no? Que sí, todavía está la incógnita de que si eso fue una invención, si las imágenes son reales, que no. Y es también los que nos muestran, los que muchos conocimos como los extraterrestres, ¿no? Esa imagen de esos seres grises, ¿verdad? Así pequeñitos. ahí comienzan a llegar, o ahí el cine inauguró los extraterrestres cabezones, ¿no? Efectivamente. Esos personajes pequeños con una cabeza muy grande, ojos muy grandes, rasgados, negros, que algunos pues describieron, ¿no? En el supuesto caso Roswell, ¿no? Bueno, pues del caso Roswell podríamos hablar en otro programa largo y tendido No, imagínate ahora lo del caso Roswell, es que hasta incluso se mostraban como indefensos, ¿no? Como que hasta te daba hasta ese sentimiento, ¿no? Que
que estuvieran experimentando con ellos, ¿no? Las imágenes que en su momento pues yo logré ver, ¿no? Como seguramente tú o como muchos de los oyentes han visto, ¿no? Y que incluso hasta en Expediente X salió un Sí. episodio hablando de ellos. Sí. Bueno, yo soy de la opinión que fue un montaje publicitario o una cortina de humo que montaron los norteamericanos, el ejército norteamericano, para no aceptar pues, el derribo o el accidente de una de sus propias aeronaves, ¿no? Una aeronave que podía haber sido pues, muy sofisticada, tipo globo, etcétera. Y les vino bien esa corriente que algunos lanzaron, que era algo extraterrestre. Dijeron, sí, extraterrestre, muy bien. No hablen de que es un Pero, arma tío, muy sofisticada. tremendo. Bueno, también es verdad que, bueno, para hacer películas son lo más, pero imagínate todo lo que tuvieron que hacer, la parafernalia para cubrir eso, ¿no? No sé si les No, hubiera pero pensado decir la verdad. el problema es que todo el trabajo se lo hicieron, y digo que podemos hablar otro día de Roswell, Sí, pero sí, lo todo el haremos, trabajo se lo hizo la prensa de la época, ¿no? Sí. La prensa fue la que comenzó a hablar de que era una nave extraterrestre, casi que el gobierno norteamericano solo tuvo que estarse quieto y callado y no desmentir nada, pero el resto lo hicieron pues las personas que seguían estos casos y la prensa montaron un globo tremendo casi gratis, me imagino. Pero, oye, pues mira, apúntalo ahí para hablar del caso Lo Roswell. apuntamos porque es verdad que es un tema interesante que seguro que los oyentes estarán como encantados de escuchar y se nota Sí. que te entusiasma y a mí eso me gusta, tú lo sabes. Sí, y que podemos hablar de otras versiones del caso Roswell, Sí. que bueno, no todo el mundo piensa lo que piensa o dice todo el mundo en los libros, sino que hay pues hipótesis alternativas, pues no sé, que también pueden ser interesantes. Después de estos cabezones grises, Sí. vamos ya a una época donde ya el extraterrestre ya es un tipo de buen rollo, ¿no? Ya es alguien simpático, alguien que no nos viene a atacar, incluso alguien como nosotros. O sea, los humanos entramos en ese zoo galáctico y somos uno más de ellos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en dos tremendas sagas como Star Trek y Star Wars, ¿no? Donde el ser humano ya es uno más. Está ¿te acuerdas de la escena del bar ese de Sí. Star Wars? Sí, bueno, Donde claro. entran ahí y hay de todo, ¿no? Y el ser humano es uno más. Sí. Y ese es como otro cambio de tendencia, ¿no? Ya no hay humanos Como extraterrestres, desafío sino... total, a mí también me recuerda a eso, ¿no? También hay algunas secuencias, sí, bueno, que a lo mejor me estoy yendo por las ramas, pero también desafío total. Sí, desafío total era la de Arnold Schwarzenegger, ¿puede Sí, ser? Sí, esa misma que también se mezclan, ¿no? Entre ellos también y sí, se ve ya como algo muy normal. no hay dos bandos, sino somos uno de ellos, ¿no? Somos un ser más de esta galaxia, de eso, de lo que algunos autores han llamado el zoo galáctico. Y luego otra película que tenemos que nombrar, de 1977, de Steven Spielberg, es Encuentros en la tercera fase. Oh, Otra esa es, bueno, tengo que decir, buenísima, a mí me encanta. la gente dirá, a nosotros nos da igual lo que nos digas, Carmen, pero es una de mis favoritas. Sí, es muy buena porque capta todo ese entusiasmo que había en esa época, los años 70, que era el tema OVNI, era un boom, donde todos los días había una noticia de que se había visto una luz aquí, una luz allá, había un montón de No, casuística. y que los actores lo hacen muy bien, es que Sí, como que te metes mucho en la película y bueno, y la melodía, ¿no? Que muchos de ustedes, y seguro que tú, Juanjo, también, la recuerdas, ¿no? de Ahora John mismo, Williams. sí, tremenda, Era tremenda. un par de notas, ¿te acuerdas? Sí, jo, para no acordarme, yo me acuerdo en el órgano de pequeñita, probando, la tengo que Sí, sacar y en plan, digo, a ver si aparece algo, ¿no? Pero nunca aparecía nada, ¿no? Pero era sí. la nota, sí, se te quedaba en la mente, ¿no? Sí, y que Spielberg además aprovechó pues todo ese afición que había, esos avistamientos, ese misterio y luego ese rollo contactista, ¿no? De la gente abducida, misterios que se mezclan en la película como el Triángulo de las Bermudas, barcos desaparecidos, aviones desaparecidos. Bueno, que ahí hay un cóctel muy interesante y que lo petó con Encuentros a la tercera fase en el No, y 77. el final es espectacular. El Sí, final de Encuentros a la tercera fase es maravilloso para aquellos oyentes que no lo han visto, que puede ser que no, se las recomendamos. sí, Que sí, sí, la sin duda, sin duda. temática, que hay que verla, ¿eh? Hay que verla. Sí. Sí. Pero luego, 2 años más tarde, se acabó el buen rollo, porque otra película importante del tema Alien es Alien, evidentemente, del Oh, 79, El octavo pasajero, y y
ahí ya se acabó el buen rollo. Ahí tenemos humanos contra extraterrestres, extraterrestres que nos quieren comer, y ya empezamos con el cine de terror. Alien, ¿no? Con Y una actriz, bueno, en aquel entonces no muy conocida, que gracias a esta película empezó pues su recorrido, ¿no? En el cine. sí, una saga de Alien buenísima, que propició que también durante esos años, finales 70, principios de los 80, pues, ¿no? Pues comenzaran a grabarse otras cintas pues, con esa temática de extraterrestre sanguinario, Hostiles, totalmente. invasor, Hay hostiles. amigos para nada, ¿no? Bueno, sigue tú, porque es que yo iba a nombrar una que es también de mis favoritas, de los extraterrestres hostiles. Sí, y que no solo quería invadirnos, sino que éramos su alimento, ¿no? Tan fuerte como eso. Pero si seguimos la cronología, hay una peli que rompe un poco esa dinámica del 82, que es de Spielberg también, E.T. Ay, Dios, sí, sí. Bueno, E.T. di tú la frase, anda, que le iba a decir yo, pero dila tú. Bueno, hay muchas frases, ¿no? La de Sí, pero la en mi de casa, teléfono. teléfono. Ay, que esa, yo lloré con esa película. Sí, una de las primeras películas que vi en el cine, si no recuerdo mal. Sí, sí, una de las primeras, pero no sé si antes de los de Hostiles, no sé si lo llegamos a pasar, no sé qué año era, porque estoy ahí intentando recordar La Cosa, la de John Ah, Carpenter. La Cosa también. Oh, Donde extraterrestres que vienen a por nosotros también y nos junto con devoran. Alien, ¿no? Que somos su alimento. Sí, Sí, cierto. con una banda sonora Y espectacular también, sí. luego, bueno, ET, una peli para llorar, para sonreír, de momentos de drama, de comedia. Bueno, un extraterrestre que es amigo, buen rollo otra vez, todo es amor. Y ya dando un salto a los 90, volvemos otra vez, ya tenemos la guerra del Golfo, todo ese problema. Comienzan las películas extraterrestres libertadoras, donde los extraterrestres vienen a invadirnos y la Tierra se defiende pues alardea de patriotismo, y aquí está la Tierra y yo soy terrestre, y nos unimos todos y les vamos a echar. Y por ejemplo, 1996, el Día de la Independencia, una película súper patriótica que ensalza todo eso, ¿no? Y un año después, Los Hombres de Negro, también, que es un Oh, Los poco Hombres de Negro con este hombre Will Smith. Con Will Smith, que tiene también esa imagen, ¿no? De cuando a mí de las películas de estas características siempre recuerdo cuando, ay, ahora se me va, cuando decía que se borraba, ¿no? La memoria, eso me quedó Sí, grabado, el ¿no? flash ese, ¿no? Ese Que flash, tenía. ahora sí, sí. Sí. Y también es una peli que pues rescata los dos bandos, ¿no? El bando de la Tierra y el bando de los extraterrestres malos que vienen a invadirnos, y ese cuerpo ultra secreto de los hombres de negro que nos protege de esas invasiones, ¿no? Y que esos hombres de negro vienen de la leyenda de que había unos hombres que vestían de negro de la CIA que iban investigando estos casos, ¿no? Pues de ahí lo rescataron. Y a partir de ahí, en los 2000, ya cambia otra vez un poco el paradigma, preocupados por el medio ambiente, como estamos ahora, ya comienzan a aparecer en el cine, no sé cómo decirlo, bueno, podrían ser extraterrestres ecologistas, extraterrestres que quieren salvar la Tierra, quieren salvarnos de nosotros mismos o de mundos extraterrestres imaginarios que invadimos, ¿no? Por ejemplo, 2009, Avatar. Avatar es el típico ejemplo, Carmen, de el hombre que invade un planeta. El ser humano ahora es el que invade el planeta, el que destroza la naturaleza de ese planeta, y son los indígenas los que se protestan y que intentan defender su planeta, ¿no? Nosotros somos los agresores y ellos defienden su planeta. Y otro en el 2016, por ejemplo, acordándome de otra de este tipo, es La Llegada. Ah, La Llegada, una película curiosa que no he visto todavía, pero que me han Pues dicho que es está muy muy bien. interesante porque también es un poco lenta para mi gusto, pero muy interesante porque también trabaja el tema ese de salvar la Tierra, de están acabando con ustedes mismos y les vamos a salvar de sus propios errores, ¿no? Y bueno, ahora de nuevo Avatar, que no he visto la nueva Avatar, la verdad, no creo Tampoco que... la he visto, que bueno, dicen que es espectacular por bueno, los últimos, sobre todo medios, ¿no? Utilizados para
que incluso llegué a leer en algún sitio que causaba depresión, porque era tan maravilloso el mundo que plasmaban, ¿no?, en la película, Sí, y que tu todo vida el era mundo una mierda. quería vivir en ese mundo, Claro. ¿sabes? Así que imagínate. Pero bueno, la tengo pendiente. Yo cuando leí eso digo, "Buah, de momento vamos a dejarlo estar, porque no estoy yo para depresiones". Pero no, pero sí, hay que verla y sobre todo si se puede en pantalla grande. Eso tiene que ser espectacular. Sí, sí. Sí. Pues fíjate, hemos hecho ese recorrido desde 1902 hasta ahora y hemos visto que hay tendencias, ha habido tendencias que han sido vasos comunicantes entre la sociedad y el cine, ¿no? Unas veces la sociedad influye a los directores y guionistas y otras veces son las películas las que influyen a la sociedad. Porque hay un estudio muy curioso que leí hace tiempo en el que veían, haciendo una recopilación de todos los croquis que hacían los testigos de avistamientos ovni, Ujú. observaban que a medida que pasaban los años, esas descripciones cambiaban también con el tiempo. O sea, los primeros ovnis que esbozaban los testigos tenían antenas, luego tenían parabólicas y luego pues tenían otro tipo de formas aerodinámicas que se parecían mucho a las aeronaves que se veían por ahí, ¿no? Un poco que los testigos estaban influenciados por su vida y lo que veían, lo que conocían, y lo plasmaban a esas supuestas experiencias, ¿no? Es un tema sociológico muy interesante. ¿Sabes qué película a mí, seguro que te habrá pasado también a ti, Juanjo? No sé si la has visto, que me llegó a levantar o a hacer saltar de la butaca, la de Señales. Ah, Señales. ¿Te Sí, Señales acuerdas de esa también. secuencia? Que tampoco, bueno, no creo que esto no es el sexto sentido, no pasa nada por comentarlo, ¿no? Que es del mismo director. Cuando de repente están ellos todos tan tranquilos y no te esperas que de repente va a aparecer un extraterrestre, ¿no? Y Sí, lo ves pasar y es tan real que la sensación de cómo se sentiría o se sentiría cualquier persona si de repente le pasa lo mismo, ¿no? Es como de un momento de tranquilidad, de relax, uf, de repente ve algo que no, que es desconocido, ¿no? Que bueno, relacionas enseguida con que es un extraterrestre, eso que vamos diciendo, ¿no? Que son tanto lo que nos han enseñado en el cine o tanto que nos han dicho cómo tienen que ser, que lo plasman en esta película, ¿no? ¿Cómo sería sí. si realmente viéramos un extraterrestre? Sí, aquí en esa película es muy interesante por dos cosas, porque rescata otra vez es la temática del extraterrestre que viene a invadir la Tierra, pero no nos muestra el ejército, no nos muestra las batallas, sino la pequeña guerra que sucede en una granja en Estados Unidos, una familia muy normal, Ujú. ¿no? Y otra cosa muy interesante es que intentan no mostrarnos al extraterrestre, lo hacen de manera muy sutil. Por ejemplo, en otras películas como Alien, ET, pues nos muestran al bicho desde el primer momento. En esta película es muy sutil, la vemos en ese vídeo muy rápido que cruza un seto o sus pezuñas debajo de la puerta, reflejado en la pantalla de la tele, y eso crea un misterio y una tensión muy interesante, sí. Sí, como muy, muy típico del director, ¿no? Que con poco te Sí, hace sí, pues sí, sí, sentir sí, inquieto, ¿no? Y te hace sentir pues mal, ¿no? Esa sensación, ¿no? De sí. sentirte como incómodo. Y no sé si, bueno, la de Ultimátum a la Tierra también, que también También está por otra ahí. de tema Es que están. ecologista Ujú. que nos quieren salvar de nosotros mismos, ¿no? Bueno, también muy, muy interesante y que es del, pues no sé de qué año puede ser Ultimátum a la Tierra, pero no hace tanto tiempo. Sí, no hace mucho tiempo. Y bueno, en este caso viene acompañado de un robot gigante que también en algún Sí, momento se llegó a comentar. Estoy aprovechando para mirar el año, porque es verdad que antes me quedé con el tema de la cosa, a ver si lo consigo por aquí. A ver, de 1951, la cosa. la de Ultimátum a la Tierra. A ver, sí, ¿te estará diciéndolo yo bien? Sí, sí, Del de 1951. 51. Sí, hay Ya, una pero adaptación hay un después que remake, dicen ¿no? que sí, con Keanu Reeves, que Ah, vale, por lo sí. que tengo entendido que hay que olvidarlo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Como que hay que, bueno, no lo he visto, ¿eh? Entonces no puedo opinar, pero no ha tenido muchas críticas positivas, ¿no? O comentarios positivos, el remake que Vale, hicieron, pues ¿no? no La la vemos, adaptación. solo vemos la No, hay que clásica. verla también, vamos a ver, tampoco vamos a hacer tan radicales. Que no la vemos. A mí me suele pasar, no sé si te pasa a ti, Juanjo, que después a mí me dicen, no, esa película
no está muy bien. Y después a mí me encanta, como te pasó a ti con la del núcleo, ¿te acuerdas? Sí. Que a mí me encanta también el núcleo, pero hay gente que no. Y es así, después hay películas que todo el mundo habla maravillas y uno la ve y dice, oye, pues a mí no me ha transmitido nada, ¿no? Es que para gustos colores, ¿no? Así es verdad. Y eso, que hay muchas películas, muchísimas, y a mí lo que me quedo con todo esto es lo del caso Roswell. Vale, podemos hablar del caso Roswell Sí. o las otras versiones o hipótesis del caso Roswell, que no son la típica que todos hemos escuchado, de que se ha estrellado un ovni ahí, que hay extraterrestres en un hangar abierto en par, ¿no? O que le han hecho una autopsia. Sí, sí, no, la verdad que viendo las imágenes a día de hoy es verdad que no sé, no se ve muy real todo, ¿no? Lo No, que se la muestra verdad te digo yo allí. que no. Lo estoy diciendo de manera, mi tono de voz como suave, ¿no? Porque no quiero molestar a nadie, pero es verdad que yo soy de las primeras que me encantaría, ¿no? Que pasara algo así, ¿no? Como que, pero hay las imágenes que se ven a día de hoy, pues no muestran. Y otra cosa, es que a mí se van juntando ya lo sabes, que la memoria me va muy rápido. Lo de antes de La Guerra de las Galaxias y Star Trek. ¿Tú que eres Trekkie o eres No, más de La Guerra de las Galaxias? yo soy de la Guerra de las Galaxias, sí. Vale, no lo sabía, pero bueno, por preguntar. Me lo Sí, imagino. sí, no sé por qué, no me engancha el Star Trek. Nunca lo ha hecho ni en las series ni en las películas, no lo sé. Sí, es curioso porque realmente o eres de La Guerra de las Galaxias o eres de Star Trek, ¿no? No hay ninguna persona que me Sí. diga, pues me gustan las dos un poco, ¿no? O me gustan las dos, ¿sabes? Siempre está así. Bueno, seguramente algún oyente dirá, no, a mí me gustan las dos. Digo, pues bueno, espero que nos escriban y nos lo cuenten. Pues es verdad que es como el Barça y el Madrid, o eres de uno o Sí. eres de otro, ¿no? Sí, sí, Parece es ser que curioso, es que son tan diferentes, ¿no? Es que es tan diferente, ¿no? La manera que tienen. Es verdad que, bueno, yo lo he intentado también y reconozco que he visto bastantes, pero me pasa como a ti, ¿no? Me quedo más me recuerda o como que me transmite más y aparte también los recuerdos de la infancia, ¿no? También es diferente. Pues, Juanjo, ¿no? ¿Qué más te podemos hablar? Bueno, que tenemos temazos ahí pendientes, Sí. como Roswell, por ejemplo. Ujú. Y bueno, y más, o sea, en fin, que cada semana ahí surge un montón de cosas. Ahora tenemos un cometa por ahí que podemos observar. Es verdad, sí. Lo de el que comenta que no se ve desde hace 50.000 Sí, años, sí, ¿no? sí. Que lo vieron en la prehistoria, se supone, ¿no? O sea, que somos afortunados y lo podemos visualizar también nosotros ahora. Ya les digo que no se ve muy bien, o sea, a simple vista No. no se ve. A simple vista no se ve, no lo intenten porque no se ve, tiene una Sí. magnitud 5 o 6 y eso no. Con prismáticos con cierta dificultad, pero bueno, si tienes prismáticos o telescopio, por supuesto que sí. Y no hemos nombrado, porque hemos hablado de películas, haciendo un paréntesis, hemos hablado de pelis, pero no de series, y hay una serie Sí. que creo que cumple 38 o 40 años, mítica, de televisión española, V, que Ay, habla también de este guau, rollo. Diana, claro, guau. Sí, sí. Sí, sí, sí. Qué película, qué serie, mejor dicho. Qué serie más chula, es verdad que Qué el remake que chula. hicieron, no, Oh, pero qué ese, nostalgia, Juanjo, ahora. Buah, me lo acabas de recordar y me vino a la cabeza hasta incluso, ¿te acuerdas? No sé si se dio el caso de que te comieras, bueno, las golosinas, ¿no? Que habían en aquella época, que incluso hasta imitabas, ¿no? Cómo te comías el ratón, ¿no? Que vendían sí, hasta golosinas en forma de ratón, ¿no? Por la temática de la serie. sí, fue una revolución. También es verdad que solo habían 2 canales, pero aún así la serie estaba muy, muy bien hecha. Estaba muy bien hecha, sobre todo el tema este de lo que todavía se sigue hablando, ¿no? De la transformación. Sí, y también tiene una vertiente política muy interesante, donde los extraterrestres pues, prácticamente eran nazis, dictadores que querían llevarse los recursos a la Tierra, pero también comerse a los humanos y a los ratones y todo lo que pillaban, ¿no? O sea, ahí también, mira, otro Pues tema mira, para otro analizar. tema y que ahora recuerdo también las pesadillas que tenía, porque es verdad que era una serie que te imponía, ¿no? Porque era como de repente ya veías como esas naves nodrizas, ¿no? Que Sí, ocupaban todo y que te veías como indefensa o indefenso, ¿no? Y que estaban ahí. Y era bastante creíble, una serie que, como dices tú, muy bien hecha
y que marcó Sí. una época, ¿no? En Y ese... que iban recuerdos de buen rollo, de que mira, pues te vamos a dar tecnología, queremos a todos los humanos, Sí. todo va bien, Bueno, todo si es les caías bien, fraternidad. como les cayeras mal, mal Claro, asunto. pero Sí, luego había una resistencia, había un montón de paralelismos con el tema de la sí. Segunda Guerra Mundial, los que estaban contra los extraterrestres se llamaban la Resistencia, también como los grupos de la Segunda Guerra Mundial, el logotipo que tenían se parecía mucho a una esvástica, pasa que en vez de esa cruz tenían 2 puntos, Es verdad. estaban los libertadores, o sea, tiene una historia muy, muy curiosa también esta serie. Pues mira, voy a investigar, Juanjo, porque no sé, hace tiempo que no se escucha hablar de esta serie y no sé si se encontrará en alguna plataforma. Pues no lo Porque, sé, pero debe estar cumpliendo 38 o sí. 40 años ya del estreno. Bueno, pues mira, lo que hemos conseguido, eso mismo, recordar series míticas como esa. Y aparte, pues bueno, las ganas de que seguramente algún oyente pues dirá, pues voy a ver ahora mismo, por ejemplo, La Cosa, ¿no? Que es una de las cosas que voy a Sí, hacer ahora, si puedo. sí, Pero sí, tengo sí, como sí. las ganas de verla de nuevo. Bueno, pues Juanjo, muchísimas gracias. Bueno, un placer. Vale, y nos vemos para el siguiente episodio y bueno, y seguimos anotando temas que se nos van juntando, pero eso es buena señal. Un Buena abrazo señal. enorme. Un Cuídate. abrazo, amigos. Hasta luego. Adiós. Igualmente, chao. Chao. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. En unos instantes, el periodista Javier Resines nos hablará sobre su último libro, Criptozoología en España, que investiga y divulga el fenómeno de los animales desconocidos en nuestro país. Como les comentábamos hace unos instantes, ha llegado el momento de hablar Con Javier Resines, que nos va a hablar sobre su último libro, Criptozoología en España. Es un tema que ya hemos tratado aquí en otras ocasiones, pero que mejor que hablarlo y tratarlo con Javier. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carmen, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, encantado tu invitación para estar aquí y hablar de, bueno, pues de estos temas tan curiosos, ¿no? Que nos traemos entre manos. Tremendo, curioso y que, bueno, a muchas personas nos sorprende, ¿no? El pensar que existen, pues, estos seres fantásticos, ¿no? Se puede decir así, entre Ujú. nosotros, ¿no? No todo el mundo ha tenido la oportunidad de verlo. Es verdad que no es una ciencia, aunque muchos quisiéramos que fuera así, ¿no? Que existiera la manera de poder investigarlos un poquito más, no se ha llegado a ese punto, pero ¿qué nos puedes contar para aquellas personas, para aquellos oyentes, que es la primera vez que escuchan hablar de la criptozoología, Javier? Bueno, pues la criptozoología sería, como tú bien dices, no es una ciencia en sí, sino que sería, bueno, pues un estudio, o como lo queramos llamar, sería el estudio de aquellos animales de los que tenemos evidencias a través de testimonios, incluso leyendas, o de algún artefacto anatómico del animal, que tenemos evidencias de ellos, pero que no han sido catalogados oficialmente por la ciencia. Además de esto, estos animales de los que nos interesamos, ¿no? Los criptozoólogos, pues tendrían un plus. Ese plus sería un plus de misterio, de grandiosidad, de un espacio en un tiempo que no se le espera. Es decir, son animales que pueden haber estado extintos, animales pertenecientes a otras épocas, animales fisiológicamente extraños a lo que estamos acostumbrados a ver, incluso otros tipos de humanidades, otros homínidos, que, como digo, no tienen cabida aún en la ciencia oficial por falta de pruebas fehacientes, pero que la criptozoología se dedica a investigar, a analizar y a divulgar. Seguimos hablando sobre el tema. En este caso, ¿por qué te dio por investigar sobre estos temas? Bueno, realmente la afición por esto me viene pues desde muy pequeño, siempre en casa. Yo creo que aprendí casi a leer con libros y revistas dedicadas al mundo del misterio en general.
Karma 7, Mundo Desconocido, las que había en ese momento, luego ya Año Cero, todas estas. Y desde muy pequeño, claro, cuando lees esto te deja muy marcado y te da pues, un afán investigador importante, ¿no? Por descubrir qué sucede con estas cosas tan extrañas que parece que están alrededor nuestro. Poco a poco, como todo es inabarcable, claro, y uno no tiene ni tiempo ni facultades para conocerlo todo, me fui decantando por el tema de la criptozoología porque me parecía que tenía más visos a lo mejor de realidad que otras paraciencias y realmente desde hace 10, 12 años estoy centrado prácticamente en lo que podríamos hablar criptozoología en España, en casos españoles. Porque, bueno, yo tengo una formación como periodista y también por ahí pues me interesaba indagar e investigar un poco por qué en España parecía que había muy pocos casos relacionados con este fenómeno. Pero bueno, cuando te pones a arañar un poco, a investigar, empiezas a tener contactos y creas una especie de red natural de colaboradores, ves que aparecen literalmente miles de casos en nuestro país pues sobre yetis, chupacabras, dinosaurios, es decir, todo aquello que estamos acostumbrados a ver un poco en otros lugares apartados del mundo. Pues Javier, los lectores que compren tu libro, ¿qué se pueden encontrar en él? Bueno, pues criptozoología en España realmente lo que es un compendio de casos. Hay unos 50 casos aproximadamente que suceden, pues como su propio nombre dice, en España. Esto es una de las cosas, de las curiosidades, porque no hace falta irse a regiones remotas del Tíbet o a bosques intrincados de Norteamérica o al más profundo el lugar africano con lo extraño. Lo curioso de este libro es que todos estos casos suceden, bueno, pues en la playa en la que te bañas, en el pueblo en el que veraneas, en esa ciudad de que conoces, ¿no? Es decir, que lo extraordinario en este caso sucede muy cerca de ti y eso es muy, muy curioso. Eso crea mucha más, bueno, pues curiosidad en el lector seguramente. Y lo que nos vamos a encontrar pues son historias, encuentros, desencuentros, topetazos con lo desconocido en forma de Bigfoots, en forma de Nessies, en forma de Alien Big Cats, en forma de chupacabras, en forma de monstruos extraños que no deberían existir, pero que parece que forman parte de nuestra realidad de algún modo. Javier, de los casos que nos cuentas, que recogen como 50, ¿verdad? Lo que nos has Ujú. comentado, datos reales que has investigado. ¿Cuál es el que más a ti te ha llamado la atención de esos casos? Hay muchos, porque estos son como tus hijos, ¿no? ¿Y a quién quieres más? Por así decirlo, no sé. Pues a mí me resulta muy interesante dentro de la criptozoología, en general, todo tipo de criaturas extrañas, me resultan muy interesantes, pero sobre todo aquellas que tienen que ver con homínidos, con otros, con homínidos reliquias que llaman los investigadores franceses, con hombres salvajes, con otras especies humanas que podrían vivir entre nosotros a día de hoy. Llamémoslos Bigfoots, Yowis, Yetis, Almas, Yeren. En cada lugar del mundo se conoce con un nombre diferente y casi en cada cultura existe este ser, esta criatura. También en España lo tenemos. Hay una zona, un marco geográfico en el que sobre todo se dan cantidad de casos, se han recogido cantidad de casos desde hace centenares de años, pero últimamente también, que es bueno, pues toda la zona de los Pirineos, desde los Pirineos vasco-navarros hasta el litoral catalán. Parece ser una zona caliente en cuanto a avistamientos con este tipo de criaturas. Y ahí se han producido, bueno, pues desde la Edad Media, se han producido muchos encuentros de ese tipo con lo desconocido, con estos extraños seres. Hay un caso que puede ser uno de los más curiosos o paradigmáticos, que se produjo en el año 1993, no hace tanto tiempo, que es el caso que se llama Peña Montañesa, que es en Huesca, es una zona de Huesca, en la que un grupo de leñadores tuvo, bueno, pues un desencuentro más bien con una de estas criaturas que incluso llegó a atacarles de algún modo durante varios días, ¿no? Estaban trabajando en una zona boscosa, talando árboles, y durante algunos días habían encontrado destrozos en algunos de su maquinaria, de sus equipos, en un Land Rover, en una maquinaria, una pequeña retroexcavadora que tenían. Bueno, no le habían dado mayor importancia, pero era una zona en la que no había población cerca, ¿no? Y un animal salvaje no,
pues no parecía que pudiera hacer eso, un jabalí, algo así tampoco. Hasta que un día, bueno, pues escucharon un chillido muy potente. Ellos pensaban al principio que podía ser un animal, una cabra, algo así que se había despeñado, y fueron hacia donde estaban estos gritos, y lo que encontraron, para su sorpresa, fue un Bigfoot, podríamos decir, encaramado en un árbol, peludo, brazos largos, de unos 70 aproximadamente de estatura, que era quien profería estos gritos, un ser con simiesco que al verles bajó del árbol y huyó hacia una zona más intrincada, más boscosa, y desde allí, cuando fueron llegando el resto de leñadores a los gritos, eran 6 en total, un grupo de 6, desde allí pues les lanzó diversos objetos, piedras, algunos ramas de árbol, entiendo que como pues, de algún modo amenazante o incluso defensivo, ¿no?, hacia estos intrusos para el que habían llegado a su lugar. Él se desapareció, pero fue visto, por ejemplo, un año después por otros testigos, fue visto en la misma zona un año después, es decir, que permaneció durante un tiempo allí. Bueno, pues estos leñadores claro, pusieron este caso en manos de la Guardia Civil, que levantó un atestado, creo que es el primer atestado que se levanta en España, incluso me atrevería a decir en Europa, sobre un caso de un hombre salvaje, ¿no?, que pues investigaron la zona, descubrieron un rastro bípedo, huellas bípedas, unos pies, un pie descalzo que podría por el tamaño pertenecer al ser que habían visto. E incluso días después hubo un nuevo ataque a uno de los vehículos de los leñadores, posiblemente ellos creen que protagonizado por este individuo al que habían molestado de algún modo. Este es un caso muy curioso que incluso ha llegado el interés por este caso ha llevado a otros investigadores franceses, en este caso, por ejemplo, a investigar durante bastantes expediciones y bastantes años diversos lugares del Pirineo, tanto en la vertiente francesa como en la española, encontrando pruebas, evidencias de la posible estancia, nidos, cuevas intrincadas, de la posible estancia de estos seres en la zona, con lo cual me resulta realmente muy curioso. Ujú. Por eso lo que comentas ahora es súper curioso, el tema de la recogida, ¿no?, de estos hechos, porque ¿cómo lo hiciste, Javier? ¿A base de testimonios? ¿También has visto pruebas físicas? Hay de todo un poco, porque los casos que se recogen en el libro abarcan, pues, bueno, desde el siglo I antes de Cristo tenemos casos hasta hace muy pocos años. Los más antiguos, evidentemente, han sido trabajo de hemeroteca, de investigación, de entrevistas con algún testigo que podía quedar, algún hijo de algún testigo, en estos casos, periodistas que habían realizado investigación en la época, de periódicos locales, por ejemplo. Los casos más modernos, podríamos decir de los últimos 20 años o 25 años, sí que hay, yo diría que en todos o casi todos, he intervenido en la investigación, hablando con testigos, recopilando material, haciendo entrevistas de campo. En cada caso ha sido diferente, sobre todo, ya te digo, por el tema del tiempo que hacía en muchos de ellos, ¿no?, que ha sido evidentemente imposible encontrar testigos con los que hablar. Pero de que es posible, siempre es muy interesante el acercarse al testigo y, bueno, aparte de lo que te pueda contar en cuanto al relato en sí, pues por pulsar un poco cómo, qué intereses tiene, cómo se maneja, bueno, pues te va dando un feedback, ¿no?, que de algún modo también te puede hablar sobre la credibilidad, la verosimilitud de lo que está contando, ¿no? O también cómo interpreta él. Porque tengamos en cuenta que hay que distinguir, yo diría, dos cosas. Una, podemos creer en la existencia del monstruo, en este caso de de Huesca que hemos comentado, o no. Lo que sí está claro es que los testigos han visto algo extraño, algo que no es común para ellos, y lo han interpretado de una determinada manera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver también si esa interpretación es errónea sin más, tiene algún interés detrás. Bueno, la investigación de campo pues siempre te da ese plus que no te da el estar en una hemeroteca sin más. Y Javier, como persona que se interesa por estos casos Mm. y que solamente muchos oyentes, entre ellas me encuentro yo, ¿por qué crees que existen estos seres? ¿Por qué están ahí? ¿Qué ha pasado para que pues algunas personas lo hayan Ujú. visto? Bueno, no hay una explicación
única para este fenómeno. El fenómeno de las criaturas extraordinarias es un fenómeno tan poliédrico que es muy difícil de explicar con una sola teoría. Primero hay que pensar que no todos los casos, evidentemente, conllevan a algo extraño. Hay errores de interpretación, hay pues, falta de información por parte de los testigos. También, bueno, estos casos llegan en un momento súbito en el que el testigo no está preparado, ¿no?, para recibir una información extraña o anómala a su mundo. Entonces, podemos quitar una gran parte de casos pues, bueno, pues por error de interpretación, por llamarlo de algún modo. Y luego, dentro de los casos que bueno, pues resisten este primer cribado y podrían llegar a ser investigados como algo anómalo, pues hay varias posibilidades. Una de ellas es que, dadas una serie de circunstancias geográficas, orográficas idóneas, en algunos lugares del mundo han podido pervivir ciertos animales que no han sido, bueno, pues contaminados, por así decirlo, por otros animales, por migraciones, por el hombre, y que podrían pues, permanecer hasta nuestros días así. Animales que se supongan extintos o de otra época y que podrían haber llegado hasta nosotros. Todo esto hay que cogerlo siempre con alfileres, ¿no? Estamos en terreno muy pantanoso hablando. Todo esto son suposiciones e hipótesis. Y por otro lado, también es muy que en la criptozoología, también en otras ciencias de frontera, pero en criptozoología sucede bastante. Lo que en un determinado momento ha sido algo perteneciente al mundo mitológico, legendario o del folclore de un lugar, de una población, de una área concreta, pasado el tiempo, pasado incluso los siglos, parece que se ha convertido en realidad. Y lo que en un momento dado eran historias de dragones en la Edad Media, luego pues son historias de plesiosaurios o como lo queramos llamar, o en el siglo XX. ¿Esto quiere decir que existen estos plesiosaurios o estos dragones? No. Lo que quiere decir más bien es que ese paradigma, ese modelo que funcionó de una manera determinada en una época, se ha ido transformando con la transformación cultural de las personas que también tienen interacción con estas extrañezas, y la interpretación que se da ahora pues es diferente. Sería, para entender un poco, algo parecido a las apariciones marianas. En un momento determinado pues, de la época, o sea, de la historia, la presencia de un determinado tipo de seres fue relacionado pues eso, con estas apariciones marianas. En otra época diferente o en otros ámbitos culturales se les puede llamar extraterrestres, en otros lugares pues son seres elementales. Bueno, pues creo que hay una explicación, por un lado, física para algunos casos de la criptozoología, pero por otro lado hay una explicación que sería más bien nos llevaría a la psicología social, al folclore, a lo legendario, al acervo cultural de una determinada persona o comunidad y en cómo se enfrenta a eso extraño que rodea. Creo que hay una mezcla ahí interesante que, bueno, pues que está por investigar todavía, la verdad. Efectivamente, Javier. Y ahora, como la gran imaginación que siempre me caracteriza y siempre lo enfoco mucho al tema cinematográfico, es que, claro, me pongo en el lugar y incluso al hablar de ellos es como seres también inteligentes, ¿no? Porque es el hecho de que están ahí entre nosotros, se puede decir, y como que se mantienen ocultos, ¿no? Es como una cosa también que es lo que uno le llega a, ¿no?, a la mente, ¿no? El hecho de que hay testigos, como dices tú, aparecen y de repente pues ya no se vuelve a saber nada de ellos, ¿no? No sé si has pensado en eso o, bueno, me imagino que vueltas las ha dado un montón, ¿no? En ese sentido. Sí. El por qué le aparecen en determinadas personas, por qué hoy en día con los medios que hay, pues no hay fotografías o más datos sobre ellos. Sí, esto es la pregunta del millón. Realmente es, después de tantos años, hace pocas semanas estaba leyendo un libro que se llama El Yeti, es de Odette Chernine, es una antropóloga de la época rusa, de la época soviética. El libro es del año 58 o 60 más o menos, y realmente parecía como si estuviera leyendo un libro que se hubiera editado este año.
Si cambias las fechas de los casos, en vez de referirse como se refería a de Chernine, a los años 20, 30, 40, los cambias por casos, cambias las fechas de los casos, parece que estamos en un libro actual. Quiero decir con esto que, desgraciadamente, no se ha avanzado nada, o se ha avanzado muy poco en la exploración de este fenómeno. Seguimos dando vueltas a lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos la prueba del delito, es decir, el cuerpo de la criatura en sí para poderla investigar y para poder avanzar y decir, sí señores, hemos descubierto la existencia del chupacabras, es este bicho extraño con estas características, sigamos adelante. No, no se ha producido eso en ningún caso. ¿Por qué? No tengo la respuesta. Lo que sí veo son las evidencias diarias. No hay pocos recursos dedicados a la investigación, realmente. Realmente casi todo lo que nos llega es pues, el encuentro súbito que ha tenido una persona con una criatura extraña. Pero como digo, hay pocos recursos dedicados a la investigación. Es una falta de presupuesto y de implicación de las instituciones científicas, por supuesto, porque la criptozoología evidentemente está ahí en una frontera de la que es muy fácil burlarse, ¿no? Estás siempre ahí en el peligro de caer en lo más denostado y de un modo muy fácil, evidentemente, claro, por la falta de pruebas. Entonces, pues esta es la gran flaqueza de la criptozoología, la falta de pruebas, y bueno, pues también si lo queremos ver así, su grandeza, ¿no? Que es, bueno, pues el seguir en la búsqueda de encontrar precisamente esas pruebas que hagan, que conviertan en realidad a estas criaturas extrañas que hasta ahora solamente tenemos eso, pues el testimonio de algunos testigos fiables y, bueno, pues muy malas evidencias de forma anatómica o en cuanto a imágenes, que la verdad es que superan muy poco cualquier tipo de análisis riguroso científico. Eso es la lástima. Es lo que comentas, ojalá se invierta más, porque si no hay recursos, no hay medios, pues lógicamente se sabe pues lo que sabemos hasta el momento y también gracias a tu libro, porque bueno, son muchos años de investigación, me imagino, están esos datos reales, hay muchos testigos, así que bueno, pues esperemos que como cualquier otra ciencia, aunque esta no la sea, no sea reconocida como tal, pues también se inviertan recursos y se pueda investigar un poquito más, que estoy convencida que si se hace de esa manera, pues más evidencias o más encuentros o más datos obtendremos, ¿no? Y Javier, sé que estás con poco tiempo, pero me gustaría antes de terminar, Sí, claro. porque contigo estaría hablando a 2 y 3 horas y seguramente los oyentes encantados de escucharte. ¿Qué zonas, no? Bueno, en España muchas comunidades, ¿no? Has investigado. Por ejemplo, de estos seres, ¿nos podrías hablar de algunos seres por comunidad? Así más, los más destacados. Por ejemplo, Canarias o... Sí, bueno, en Canarias hay un caso paradigmático y muy interesante que sucedió a finales de los años 70, en 1979, que es el de la matanza, se llama el caso de la matanza de Taco, en Tenerife. Posiblemente sea el caso, yo creo, documentado del primer chupacabras en suelo no americano que existe. El chupacabras moderno, que bueno, hay desde siglos atrás en América hay casos de este tipo de criaturas bebedoras de sangre y así. Bueno, el chupacabras moderno empezó a mitad de los años 70 en Puerto Rico y se fue trasladando poco a poco por toda América Latina. En 1979 tuvimos un caso, pues una pedanía de Santiago de Tenerife, en Taco, en la cual hubo durante varios meses ataques de una criatura que en la comunidad se le conocía como el bicho, que bueno, pues estuvo atacando a perros de distintas, perros guardianes de distintas, una explotación porcina, ganado también de granja, conejos, patos. Hubo ataques durante varios meses, incluso se relacionó el caso de un asesinato de un joven con la presencia de este depredador extraño, que parece que se descartó, y además, para confundir aún más el caso, se vieron en algunos ataques que se producían en tierra de este chupacabras, se vieron al mismo tiempo extrañas luces en el cielo con el fenómeno ovni. ¿Por qué? La criptozoología y el fenómeno ovni también tienen su relación en bastantes casos. Hubo un gran despliegue policial, hubo prensa de la Policía Nacional intentando
aclarar el asunto, pero no se llegó a aclarar realmente. Lo que se comentó era que hoy estaban este tipo de ataques de un modo extraño, ataques a animales que les habían extraído la sangre, las vísceras, de pequeños agujeros muy quirúrgicamente hechos, cauterizados. Bueno, la explicación oficial que o bien eran rencillas entre vecinos, bueno, o bien que no se preocupa la población porque posiblemente eran unas ratas gigantes que estaban merodeando. Bueno, esto evidentemente no tranquiliza a nadie, casi que fue peor, ¿no? Peor, Sí, ¿eh? sí, uno pensaba que era mejor tener un chupacabras, no sabemos qué es, pero que ratas gigantes, cerdos de 200 kilos. Bueno, pues este es un caso muy curioso, está recogido en el libro con mucho más detalle, claro, que sucedió en Canarias. Pero tenemos casos como dices, en toda España. Cataluña es un riquísimo para este tipo. Tenemos por ejemplo, un caso muy, muy interesante. Seguramente el monstruo del lago que existe en España, que hay varios, ¿no? Se sitúa en el lago de Bañoles, en Girona, sería el drac de Bañoles, una criatura que nos acompaña desde la época de Carlomagno hasta hace muy pocos años, en el que se le imputaron un par de accidentes trágicos que sucedieron en el lago, ¿no? Por su presencia. O tenemos el Basajaun, este otro ser similar a un Bigfoot en la zona del país vasco-navarro. Toda la Castilla central está llena de historias de lo que podríamos llamar Alien Big Cat, las panteras fantasma, panteras extrañas, estos felinos curiosos que de vez en cuando aparecen en las noticias, que han sido vistos en distintos lugares y que bueno, tan rápidamente aparecen, desaparecen. Todo el levante español, desde Cataluña, la zona de la Comunidad Valenciana, hasta llegar a Almería, incluso, es una zona de muchos casos de criaturas voladoras extrañas que han sido determinadas como similares a pterodáctilos, aunque parezca, dicho así, algo increíble. Desde los años 80 hasta ahora hay más de una docena de casos de avistamientos de este tipo, algunos por centenares de testigos, sobre todo un caso de 1990 que hubo en Barcelona, el del ave gigantesca de Barcelona, que se llama así. Casi cualquier lugar de España podemos encontrar esa criatura extraña asociada a un lago, a un monte o a una zona boscosa, que en muchos de los casos además no aparece una sola vez y deja de aparecer, sino que lleva décadas o incluso siglos conviviendo, entre comillas, de alguna manera, con la población de la zona y de algún modo modificando también la vida diaria y la conducta de estos pobladores que son conocedores de la existencia de ese monstruo, ese pterodáctilo o esa criatura misteriosa, ¿no? Que, bueno, pues rodea vive en ese bosque, en ese río, en ese monte y, bueno, pues que como digo, les ha acompañado desde, en algunos casos, siglos. Bueno, Javier, pues como dije al principio, un placer escucharte. Estoy convencida que los oyentes se han quedado con ganas de más. Así que bueno, ahí tienen el libro Criptozoología en España de Javier Resines y esperemos tenerte pronto de nuevo por aquí, Javier. Un abrazo enorme. Claro. Carmen, nada, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo en tu programa y para cuando quieras. Perfecto. Hasta la próxima, Javier. Gracias. Llegados a este punto, ha llegado el momento de la despedida y seguro que ya muchos de ustedes saben cómo nos gusta terminar los episodios aquí en Tal Como Somos, siempre con un hasta pronto. Y ya también estamos acostumbrados a terminar con una frase. En esta ocasión es la siguiente: la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Y la canción elegida para terminar el segundo episodio de la segunda temporada viene de la mano de la célebre banda estadounidense Nirvana, banda creada en Washington en diciembre de 1987 y activa hasta 1994, el año de la muerte del líder Kurt Cobain. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.
choices you